llamo Rodrigo y bienvenidos a una nueva clase de Kids y vamos a comenzar con una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, bendice a mis amigos, Señor, a los de la iglesia, Señor, a las hermanas, Señor. Guárdalos, al pastor, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalo, dale unos días más para vivir, Señor. Gracias porque nos das un pan para vivir, un pan para comer, Señor, porque nos has dado una vida, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Señor, bendice toda la iglesia, Señor, que salgamos adelante, Señor, que se cumplan nuestros sueños, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a pasar con la hermana Becky. Hola niños, espero que esta nueva semana que estamos empezando sea una semana de mucha bendición para ustedes. Espero que en medio de todo lo que hemos estado viviendo podamos ver la mano de Dios que sigue obrando, que sigue estando ahí para proveer en nuestras necesidades, para fortalecer nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que quizás nos podemos afligir por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero no se olviden que Dios sigue estando ahí, que Dios sigue siendo su Dios protector, su Dios proveedor, y Él es el que ha estado hasta el día de hoy con nosotros y lo va a seguir estando por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que Él nos llame a su presencia. Así que no se olviden de eso y recuerden, cualquier petición que ustedes tengan, nosotros estamos más que felices de poder orar por eso, ¿ok? Vamos a leer este día en 2 de Samuel 12. Vamos a hablar la continuación de una historia que ustedes vieron ayer, que era acerca de David, de Betsabé y de Urías. Solo que ahora se nos va a sumar un personaje más, que es el profeta Natán. La historia de ayer nos enseñaba cómo David, ¿verdad? Quizás se había dejado llevar por sus pasiones, ¿verdad? Por su carne, y había cometido adulterio con la mujer de Urías, que era Betsabé, ¿verdad? Y resultado de eso, Betsabé salió embarazada. Entonces, cuando David descubre esto, no haya qué hacer y manda por Urías, a la guerra, ¿verdad? Entonces, cuando Urías viene de la guerra, ¿verdad? Le dice que no, que él no se va a ir para su casa porque sus hombres, le dice, están peleando una batalla y que él no concibe que él esté en su casa con su mujer cuando sus hombres están peleando una batalla. Entonces, cuando David se da cuenta que él no quiere ir a donde está su mujer, ¿verdad? Lo manda al frente de la batalla para que lo maten en la guerra, y efectivamente eso pasa. Entonces David piensa, ¿verdad? Al momento de que eso pasa, que hasta ahí, entonces él logró lo que quería, se casa con Betsabé, ¿verdad? Para que su hijo pueda tener un papá, ¿verdad? Una casa, una familia, y entonces él dice, bueno, se solucionó el problema. Pero la clase de hoy tiene un nombre muy peculiar, se llama Cuando lo oculto sale a la luz. Muchas veces nosotros hacemos cosas que pensamos que nadie me vio, yo ya limpié donde ensucié, ¿verdad? Ya no hay rastro. Pero ¿saben qué? Hay alguien que siempre nos está viendo. Y Él dice que no hay nada bajo la tierra, o bajo el sol, en la tierra que esté oculto a sus ojos. Todo lo que nosotros hacemos está a la luz de Cristo. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. Ahora vamos a leer en 2 de Samuel 12 y dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Imagínense cuánto quería su ovejita este hombre. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Qué triste, ¿no? Ahora,
Veamos cómo reacciona David a esta historia. Y dice, tan grande fue el enojo de David, imagínense ustedes, contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán sorprendió a David con esto. Escuchen bien. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Fíjense bien lo que había hecho David. David había planeado un asesinato. Y todo esto era para ocultar su pecado. Todo esto era para ocultar sus errores. Y dice que a través de la historia que Natán le estaba contando a David, Natán lo que quería lograr era que David descubriera que su pecado había sido descubierto. Él lo que quería era decirle a David, David, tu pecado lo ocultaste lo mejor que pudiste, ¿verdad? Pero ha quedado al descubierto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha sacado a la luz. Entonces viene David, ¿verdad? Y se enoja en la parte de la historia y le dice, no puede ser que haya alguien que sea capaz de hacer eso. Natán en la historia le está contando cómo un hombre le robó su única oveja al otro hombre, ¿verdad? Cuando él tenía muchas ovejas. David tenía muchas esposas, dice la Biblia. David ya tenía hijos. David no necesitaba robarle la mujer a este hombre. Pero, ¿verdad? En su corazón había pecado. Y ese pecado David no se lo entregó al Señor, sino que dejó que Él lo gobernara y fue tras esa mujer. Entonces, ¿verdad? Lo que Natanael quería era que David tuviera arrepentimiento. Quería que él reconociera su pecado, pero que fuera un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque todo lo que había hecho David, ¿verdad? Al matar al hombre, al traerse a Betsabé y casarse con ella para tener a su hijo, eso era remordimiento de conciencia. Muchas veces nosotros confundimos el arrepentimiento con el remordimiento, pero son dos cosas muy diferentes. El remordimiento nos causa una tristeza y decimos, wow, me equivoqué, no tuve que haber hecho esto. Pero cuando tenemos una oportunidad de volverlo a hacer, lo volvemos a hacer. O cuando tenemos la oportunidad de acusar a alguien, lo volvemos a acusar. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando yo reconozco mi pecado y digo, mi pecado es mi pecado es la mentira. Y yo me arrepiento de eso. Entonces yo hago algo al respecto. Yo veo de qué manera no voy a volver a mentir. Y se lo entrego al Señor y dejo que el Señor haga algo en mi corazón. Entonces David, ¿verdad? Más adelante, si nosotros vemos en la historia, yo quiero que leamos, que sigamos leyendo. Dice, Natán le sigue contando, ¿verdad? Lo que va a pasar con su familia. Y entonces viene David y le dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán, ¿verdad? Él tenía remordimiento, pero Natán quería que él se arrepintiera. Y le dice, el Señor, le dice el profeta, ha perdonado tu pecado y no morirás. Porque en la época antigua, ¿verdad? Cuando alguien cometía adulterio, el castigo era la muerte. Entonces, él le dice al rey, ¿sabes qué, rey? Tu pecado ya fue perdonado. Y le explica a David cómo su pecado había sido un significado de ingratitud, ¿verdad? Para con Dios.
Y Dios, si se acuerdan, le dice, yo te hubiera podido dar más. Dios tenía mucho más para David. Dios tenía planes en los que quizás David no había ni siquiera logrado ver. David pensó, bueno, yo ya soy rey, ¿verdad? Ya logré mi cometido. Esto era para lo que Dios me tenía. Pero Dios le dice, no, David, yo tenía algo más contigo. Yo hubiera podido darte mucho más. Pero tu pecado, ¿verdad? No fue un agradecimiento a lo que yo había hecho, sino todo lo contrario. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pecados que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Que nos van a llevar a tener consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el profeta le explica al rey David cuáles van a ser las consecuencias, miren ustedes en el verso 14, dice, sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Le dice, ¿sabes qué, David? El perdón del Señor, tú lo tenés, pero las consecuencias de lo que tu pecado han ocasionado, esas no las podés evitar. Y eso nos va a pasar a nosotros en nuestra vida. Nosotros vamos a cometer errores y vamos a ir donde el Señor y le vamos a decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y Dios lo va a hacer con nosotros. Pero hay consecuencias de lo que nosotros hacemos que no vamos a poder evitar. Es como cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Y de repente mi compañero me puso zancadilla y entonces vengo yo y me regreso y le pego y entonces la maestra me vio. Y yo le digo, maestra, perdóneme. Yo le prometo que no le vuelvo a pegar a mi amigo. Pero las consecuencias de haberlo hecho las vas a tener. ¿Por qué? Porque quizás te van a castigar en tu casa, quizás tu amigo ya no te va a hablar. Muchas cosas que podemos mencionar como la consecuencia de nuestro pecado, de un error. Entonces no es que como cristianos nunca vamos a cometer errores. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias, que nuestros actos tienen consecuencias. Para la vida de David, esta consecuencia fue un dolor profundo. Fue la muerte de un hijo. Imagínense lo que tuvo que haber pasado Betsabé, que perdió a su esposo, ¿verdad? Y tuvo que también perder a su hijo. Entonces, antes de nosotros actuar, tenemos que entender cuáles van a ser las consecuencias de lo que vamos a hacer. Así que esta mañana le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que cualquiera sea nuestro pecado, que Él pueda traer arrepentimiento a nuestro corazón para que nosotros podamos ir y confesarle al Señor nuestro pecado y alcanzar su perdón. Y que Él mismo sea quien nos ayude a pasar las consecuencias de lo que hemos hecho. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle, Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra que nos enseña cada día, Señor, más. Te pedimos, Señor, que tú traigas a nuestro corazón tu luz, Señor Jesús. Que nuestros pecados, Señor, sean expuestos ante tu luz para que nosotros, Señor, podamos ser libres de ellos, Señor Jesús. Y que, Padre, tú seas quien nos acompañe en todo momento, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero también te pedimos, Señor, que traigas arrepentimiento a nuestra vida. Un arrepentimiento genuino, Señor, que nos permita ser diferentes, que nos permita ser nuevos en ti, Señor. Te doy gracias por la vida de los niños, Señor, y te pido que proveas para cada una de sus necesidades. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Gracias, niños. Los esperamos en la próxima clase. Los quiero mucho.